Bien, esta es la solución para la página 171 del libro. Les pide que tracen su cono, que viene ahí en el libro, en su libreta y lo recorten para tener el desarrollo plano de uno. ¿Qué figura se forma al armarlo? Pues es un cono que no tiene una tapa. Luego les preguntan qué miden a partir de esa figura su generatriz. Es esta línea de aquí, si recuerdan. Entonces va a tener una medida más o menos de 6.5 centímetros. En la siguiente pregunta nos dice que sin la pestaña lo que recortamos es un sector circular, porque la parte de un círculo, ¿no? Como ya vimos en el video anterior. ¿Qué relación hay entre el radio de este sector circular y la generatriz? Pues que es la misma medida, ¿no? También ya lo explicamos en el video anterior. Luego nos pregunta cómo podemos obtener la medida de este lado de color azul. Una opción es, tomando un hilo, medir cuánto mide ese lado y luego medir el hilo, ¿no? La otra opción es emplear la fórmula que calculamos en el video pasado. Esta es la fórmula que usamos, ¿no? Para poder calcular cuánto mide el largo de este arco que se forma en la figura. Entonces, como dice allí, una opción es tomar un hilo, mídanlo, y luego midan su hilo cuánto es, y luego calcúlenlo en base al ángulo que se forma con su figura. Calcúlenlo con la fórmula y comprueben que más o menos les tiene que dar un 8.7, tanto en la medida del hilo como en el cálculo, empleando el ángulo y esta fórmula que tenemos aquí. Es el ángulo por 2 veces la generatriz, que es esta parte, por pi entre 360. La pregunta E nos pide que ahora calculemos el radio de la base. Entonces, si ustedes armaron su figura, queda un círculo, ¿no? Abajo. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, pasar esta figura a la hoja, dibujar el círculo alrededor y luego medir el radio. O otra opción es, si ya conocemos la longitud de esa circunferencia, que sería el equivalente a esta parte del segmento circular que recortamos para formar nuestro cono, pues ya nomás es cosa de dividir esta circunferencia entre 2pi para que nos dé el radio de esta base, que les tiene que dar más o menos 1.38. Para el siguiente inciso nos pide que calculemos el ángulo de la figura que recortamos, de este segmento circular. Para poder resolver el inciso anterior, ustedes debieron haberlo medido con el transportador para poder emplear esta fórmula, ¿no? Bueno, ahora nos piden que calculemos de manera teórica la medida de este ángulo. Si despejamos de esta fórmula, que es la longitud del arco, el ángulo que tenemos aquí, nos va a quedar que el ángulo va a ser igual a la longitud por 360 entre 2 veces la generatriz por pi. Recordemos entonces que la longitud del arco es esta parte que ya medimos con el hilo y que también calculamos, y la generatriz pues es esta línea que se forma aquí. Entonces ya la medimos en el primer inciso. Con eso, haciendo esos cálculos, nos debe dar aproximadamente un ángulo de 76.7 grados. El último inciso nos pide calcular la altura. Hay que recordar que no es lo mismo la generatriz que la altura, pero si hay una relación, como el teorema de Pitágoras, entre la altura, el radio de la base y la generatriz. El radio de la base ya lo calculamos, es de 1.38 más o menos, y la generatriz pues ya la medimos directamente de nuestra figura. Entonces, si la generatriz es igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más el radio al cuadrado, entonces la altura va a ser igual a la raíz cuadrada de la generatriz al cuadrado menos el radio al cuadrado. Haciendo operaciones les debe dar más o menos de 6.35 centímetros. Para la página 172 nos pide que calculemos unas medidas para un desarrollo plano. Dice que se trazó un cono de 10 centímetros de altura y una base de 3 centímetros de radio. La primera pregunta que nos hacen es cuánto mide el perímetro del círculo de la base. Recuerden que el perímetro es la circunferencia, entonces la circunferencia va a ser igual a 2 veces pi por el radio. Esto va a ser igual a 2 veces pi por 3. Esto va a ser igual a 18.84 centímetros, de lo que mide la circunferencia o perímetro del círculo de la base. El inciso B nos pide ahora que calculemos el ángulo y el radio de este segmento circular y cuánto mide el arco de la base. Bien, recuerden que para poder dibujar el desarrollo plano tenemos que conocer cuánto mide este ángulo para poder trazar estos lados. Sabemos que el radio del sector circular es igual a la generatriz de nuestro cono, entonces ya podemos calcularla. Bien, entonces para calcular el radio del segmento circular, que es igual a la generatriz de nuestro cono, tenemos la relación del teorema de Pitágoras, donde conocemos la altura y el radio, que son 10 y 3, y podemos calcular la generatriz. Entonces la fórmula quedaría generatriz igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 3 al cuadrado. Al hacer cálculos nos va a quedar que va a ser 100 más 9, nos da 109, la raíz cuadrada de 109 son 10.44 centímetros. Ya conocemos ahora sí la medida de este lado que vamos a trazar.
Ya tenemos la medida de la generatriz. Ahora nos falta calcular cuánto va a tener de apertura este ángulo para poder trazar nuestro cono. Bien, en el ejercicio anterior despejamos el ángulo de la fórmula de la medida de esta parte del arco que se forma. Nos queda que el ángulo va a ser igual a la medida del arco por 360 entre 2pi por la generatriz. Bien, ya sabemos que esta longitud de este arco es igual al perímetro del círculo de la base. Ese ya lo calculamos en el primer inciso, que son 18.84. Y ya también ya conocemos la generatriz, que calculamos en esta primera parte de ahorita. Entonces ya podemos calcular cuánto va a medir este ángulo de aquí. Nos quedará de esta manera la fórmula. La longitud del arco, que es de 18.84 por 360 entre 2pi por la generatriz, que es 10.44. Recuerden tomar el pi igual a 3.1416. Bien, haciendo las operaciones les tiene que dar más o menos 103.40 la apertura del arco en nuestro desarrollo plano. El punto 4 nos pide que tracemos el desarrollo plano de las medidas que sacamos y construyamos nuestro cono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fácil, ¿no? Ya tenemos la medida de la generatriz, que es de 10.4. Entonces la trazamos, 10.4. Y ya sabemos que la apertura... Y ya sabemos que aquí debe haber un ángulo de 103 grados, punto 4. Entonces, hay que tomar nuestro transportador, medir este ángulo y trazar la siguiente línea, que también sería de 10.4. Ya que tenemos nuestras dos generatrices, pues lo que falta es trazar el segmento circular. Para eso empleen su compás, apóyenlo en este puntito y gírenlo para completar el segmento circular que tienen que recortar. Para trazar la base no hay mucho problema. Sabemos que hay un radio de 3 centímetros. Entonces con nuestro compás trazamos un círculo con 3 centímetros de radio para la tapa de abajo. Bien, entonces parte de su tarea es entregar el cilindro armado. La parte de reflexiona. Nomás es contestar estas preguntas, ¿no? Inciso A. ¿Qué sólido se forma al desplazar el círculo en dirección de la flecha que tenemos aquí? Se forma un cilindro. Si fuera un rectángulo, ¿qué sólido se formaría? Se formaría un prisma rectangular. Explica cómo se tendría que cambiar la forma del círculo conforme se desplaza para obtener un cono. Bueno, si lo vamos subiendo, hay que ir reduciendo el radio para que al llegar a la punta sea solamente un puntito. Última pregunta. ¿Por qué no podemos armar un desarrollo plano para una esfera? Pues para empezar, la esfera no tiene superficies planas, si se fijan, a diferencia del cono y el cilindro, que sí podemos desarmarlos en formas planas. Decía, oiga, profe, pero la esfera son muchos círculos. Ok, tendríamos que hacer una infinidad de muchos círculos para poder hacer un desarrollo. Y además no quedaría plano, quedaría de todas maneras como en una superficie como tridimensional. Por lo tanto, la esfera no la podemos hacer como un desarrollo plano porque no tiene partes planas.